a todos los que, bueno, bienvenidos a todos. Entonces, gracias por la presencia en este encuentro y en esta primera conferencia del día. Bueno, es un honor para mí presentar a Luz Souto, que es una querida colega con quien hemos realizado numerosas actividades conjuntas. Ella vino a dictar un seminario, por ejemplo, de posgrado a la Argentina, pasantías, iniciativas editoriales. Y bueno, siempre aprendimos de ella y fue verdaderamente un placer trabajar con Luz, ¿no? Como que siempre nos ha enriquecido mucho como docente, como investigadora y como editora también, ¿no? Nos ha acompañado en iniciativas que hemos tenido. Bueno, quería presentar su trayectoria en una apretada síntesis. Luz Souto es licenciada y profesora en letras por la UBA, es doctora en filología hispánica por la Universidad de Valencia, donde imparte docencia como profesora titular de universidad del Departamento de Filología Española. Es directora de la base de datos MNLab e investigadora principal del proyecto Memory Novels Lab, laboratorio digital de novelas sobre memoria histórica española. Sus líneas de investigación predominantes abordan la literatura española y latinoamericana de los siglos XX y XXI, la memoria histórica en España y Argentina, el cómic y las humanidades digitales. Entre sus trabajos sobre literatura de la memoria, destaca el libro Memorias de la Orfandad, miradas literarias sobre la apropiación de menores en España y Argentina, de Iberoamericana Berwet, de 2019. En esta área ha coordinado junto a Anthony Nichols repercusiones internacionales sobre la guerra civil y el franquismo, memorias empuñadas desde la periferia literaria en la editorial Peter Lang en 2023, junto a Javier Lluch Prats, Escrituras de la memoria, la guerra civil y sus consecuencias, que es el anejo 87 de la revista Quaderns de Filología en 2022, y junto a Albrecht Buschmann, los volúmenes Decir desaparecidos, formas e ideologías de la narración de la ausencia forzada, en Verlag 2019, y Decir desaparecidos 2, análisis transculturales de la desaparición forzada, en la misma editorial en 2021. Cuenta con una amplia producción científica en revistas indexadas y capítulos de libros en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México y Suiza. Ha organizado 16 eventos entre congresos, simposios y jornadas, 4 de ellas como directora o coordinadora, en Valencia, en España, Berlín, Alemania y La Plata, Argentina. Y es codirectora de la revista de crítica literaria Diablo Texto Digital. Y hoy nos va a hablar, va a impartir una conferencia que se titula Las malditas, escritoras olvidadas en el canon español del siglo XX. Bueno, te escuchamos, Luz. Bueno, Lili, muchísimas gracias por la presentación y a todo el equipo por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con vosotras y vosotros, y sabéis que tengo muy, muy cerca en mi corazón a Mar del Plata y que, bueno, me alegra poder compartir, aunque no sea físicamente, sí estar aquí por medio de Zoom. Bien, os voy a compartir el PDF para que podáis ir siguiendo lo que os voy contando. Hay partes que voy a leer sobre todo para ceñirme al tiempo, y sí te pido, por favor, Liliana, que si veis que me estoy pasando, que me hagáis alguna señal. Yo intentaré también controlarme, así podemos también después debatir y hacer lo más rico posible este intercambio. Bien. Muy bien. A ver, aquí, bien. Tengo que controlar un poco entre el PowerPoint y esto. Bueno, esta ponencia va a entrar o intenta entrar en el debate sobre el canon de la novela española.
reabriendo la disputa sobre el lugar que las mujeres han ostentado en la configuración de la narrativa española entre 1939 y 1975, los años de la dictadura franquista. La historiografía literaria tradicional ha contemplado dentro del canon español a algunas pocas mujeres de las que escribieron dentro de las fronteras. Carmen Laforet, Ana María Matute o Carmen Martín Gaite son los nombres más conocidos. Pero la construcción de este canon no solamente es eminentemente masculino, sino que también deja de lado las obras de las mujeres que fueron expulsadas al exilio y las de quienes fueron apresadas y represaliadas por el régimen. Para acceder a una nómina de estos dos grupos, o bien hay que acudir a los estudios del exilio, o bien a la investigación histórica sobre campos concentracionarios. Por ello sigue siendo perentorio establecer un canon conjunto de la literatura de mujeres frente al franquismo, y este debe atender a diferentes grupos. Aquí pongo, bueno, ahora os voy a mostrar un poco los tres grupos. Yo creo que para poder hacer un canon completo, tendríamos que tomar las escrituras desde los visillos, desde las rejas y desde el exilio. En primer lugar, las autoras que produjeron sus obras dentro de las fronteras españolas, las resistentes de los visillos, mujeres que entre labores y maternidades y vigilancia lograron avanzar en tareas intelectuales, rodear la censura y publicar sus novelas en una España que miraba con desconfianza a la mujer escritora. En sus manos la escritura deviene radiografía de una sociedad que había desandado todos sus logros y había caminado hacia la prohibición, la pobreza y la violencia. Ergo también convierte en sus novelas en tímidas denuncias. En sus líneas entrevemos la falta de derechos para la mujer, la obligación al matrimonio sin posibilidades de divorcio, la intimidación física y psicológica, el deseo sexual mutilado o la carencia en una educación restrictiva centrada en la formación de pulcras madres y perfectas esposas. En algunos casos, la imposibilidad de denuncia explícita se resuelve por medio de tramas que acuden a situaciones de estatismo, tedio, desidia, y en otros casos se solventa por medio de salidas que rebasan los moldes de la época: adulterios, suicidios, locura, negación de la maternidad, abortos o muertes en los partos. Aquí os muestro estas tres escritoras, estos tres conjuntos de escritoras, y bueno, aquí estoy un poquito el resumen de las escritoras de los visillos, las principales líneas que se abordan en sus narrativas. El segundo grupo es el de quienes escriben desde las rejas. Bien. Algunas son las que escriben la experiencia concentracionaria, ya sea como presas políticas por haber sido recluidas en campos de concentración, o ya sea como experiencias concentracionarias dentro de las cárceles franquistas. Su hilo de voces laten entre lo testimonial y lo ficcional. Han permanecido periféricas al canon, aunque muchas de sus publicaciones fueron con sellos españoles durante la transición. Evidencia de que el realismo desgarrado que detallaban no hubiera pasado la censura anterior a los años 70. Otras lo hicieron, testimoniaron desde el exilio, y tuvieron que esperar hasta el siglo XXI para que sus obras sean reeditadas y accesibles al público español. Son relatos de la generación de las testigos directas de la guerra, fraguados tras los muros y alambradas. Hoy sus voces nos delinean la experiencia del horror y funcionan como entrada a la investigación histórica de los abusos, las torturas, las violaciones o la explotación laboral de las presas políticas y sus hijos. Con el giro subjetivo de los estudios del pasado y con la urgencia de recuperación de esas voces, ya cercanas a la desaparición cuando se reavivan sus relatos en la frontera entre el siglo XX y el siglo XXI, comenzaron a ser revalorizadas. No obstante, siempre ligadas al género concentracionario y supeditadas, muchas de ellas, a la experiencia masculina. Paula Simón, que estudia sobre los campos de concentración franceses, nos dice: la memoria femenina, en consecuencia, se ha elaborado con fragmentos desarticulados y supeditados a la voz masculina. Entre los nombres que componen la constelación del horror, una de las primeras voces en sufrir los presidios del franquismo fue Carlota O'Neill, apresada en julio de 1936 en la fortaleza de Victoria Grande en Melilla. Su experiencia se publica en Una mexicana en la Guerra de España. También es importante para reconstruir estas voces el archivo de Tomasa Cuevas, que primero grabó
las voces de sus compañeras expresas del franquismo, y luego lo recogió en 3 volúmenes, que tenéis aquí en el PowerPoint. También Desde la noche y la niebla, de Juana Donia, es otro de los testimonios importantes y vitales para poder recuperar estas voces. Extiende también, se extiende la temática más allá de las cárceles franquistas a las celdas de los campos de concentración alemanes, con Mercedes Núñez Targa, que bueno, va a hablar su experiencia, tanto de su paso por Ventas como en campos de concentración alemanes. En el último franquismo, en las cárceles del último franquismo, se centra, por ejemplo, también Luisa Isabel Álvarez de Toledo, o la más conocida quizás de toda esta nómina, Lidia Falcón. También encontramos testimonios de campos de refugiado y concentración franceses, en la voz de, por ejemplo, de Teresa Pamies, o en la voz de Silvia Mistral, con un excelente diario que se llama Éxodo, diario de una refugiada española, que va contando todo el trayecto desde Barcelona hasta su salida hacia México. El relato acaba cuando llega a tierras mexicanas, y es totalmente crudo la forma que focaliza sobre todo en la experiencia femenina en esa diáspora, en ese exilio. Otros nombres que componen todo este conjunto, por ejemplo, es Isabel del Castillo, que es la madre del escritor Michel del Castillo, o por ejemplo, también tenemos a Aurora Bertrana. Finalmente, esto en cuanto a las mujeres que son las escritoras desde las rejas. Después también tenemos, bueno, aquí tenéis algunos de los ejemplos de los que estaba hablando. El que mencionaba recién es Éxodo, de Silvia Mistral. Estos testimonios, algunos son testimonios ficcionalizados, otros son testimonios más en el sentido tradicional. Hay muchos que no tienen reediciones. En el caso de Juana Doña sí que tiene reediciones. Hay una reedición que de hecho está prologada por Almudena Grandes, pero por ejemplo en el caso de Éxodo no hay reediciones. El otro grupo son las escritoras desde el exilio, que es como una especie de tercer yacimiento literario apartado del canon central. Siempre mi hipótesis es que el canon central que se ha construido dentro de la literatura española no las ha incorporado. Por ejemplo, para el tema de las exiliadas, es que han quedado fuera de ese canon. Hay que ir específicamente a estudios sobre el exilio. Son las outsiders por ser expulsadas, pero también por la condición femenina. Sus textos funcionan como evidencia del desarraigo. Son muestrarios del mestizaje identitario al que se vieron forzadas. Sus prosas se fraguan entre la genialidad de una tierra nueva y la nostalgia de la patria, la familia, los amigos, pero también la añoranza de un proyecto social, político y cultural vital, el de la Segunda República, que se vio cortado con la contienda. Desde sus textos también se escribe la memoria de España y sus derivas. Desde ellas también es posible seguir el rastro de la efervescencia intelectual en América después de ese exilio. Algunos de los nombres: Constancia de la Mora Maura, María Zambrano, María Dolores Boixadós, Luisa Carnés, Elena Fortún, Rosa Chacel, María Teresa León, Concha Méndez Cuesta, Carmen Antón, Merced Rodoreda. Aquí tenemos, evidentemente, es un listado simplemente a modo de ejemplo, pero tenemos muchos nombres más que van saliendo a medida que se va indagando más en los estudios del exilio, pero que necesitaría ser articulado con el resto de las narradoras. Entonces, partimos de la constatación de que los 3 grupos de novelistas han sido atravesadas por las consecuencias de la guerra y la posterior dictadura, y que sus obras son condicionadas por este hecho. Es evidente que no todas han tenido las mismas condiciones de producción ni la misma proyección en la tarea escritural. Así, la evidencia diegética será resultado de la experiencia vital, ya sea el paso por un espacio concentracionario, ya sea el exilio, o la letra en tensión con la sociedad franquista y la censura. No obstante, todas ellas son partes de la historia literaria y cultural de España, una historia que no ha sabido reconocerlas como es debido. Bien, una vez hecho ya estos tres grupos que quería presentar,
me voy a centrar en las mujeres que escribieron dentro de las fronteras españolas, es decir, la escritura femenina bajo el franquismo, eso que denominamos las malditas dentro de la escritura. La efervescencia de la segunda, me retraeré primero un poco a qué es lo que se pierde con la Segunda República para estas mujeres, para ver el impacto que fue la sociedad franquista en su proyecto escritural para muchas de ellas. La efervescencia de la Segunda República prometía vientos de cambio para el espacio de la mujer en la configuración intelectual y artística del siglo XX. A la vez, las soterradas luchas por un espacio propio de escritura y por ganar equidad y reconocimiento frente a los hombres parecían encontrar fuerzas en las potentes figuras de las mujeres de finales del XIX y principios del XX. Se sumaba una conciencia social en auge que ganaba espacios que hasta el momento se habían presentido como utópicos. Así, se había conquistado con persistencia y denuedo el derecho al voto femenino, el acceso a cargos de representación pública como el de diputadas, la libertad de elección laboral, la admisión en empleos y cargos públicos por méritos y no por sexo. También se había eliminado los privilegios jurídicos por la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas o las creencias religiosas. Se promulgó la igualdad de derechos en el matrimonio, incluso para disolverlo por cualquiera de las dos partes. Se avanzó en la ley del divorcio y en Cataluña se legalizó el aborto en las 12 primeras semanas de gestación, de la mano de Federica Montseny, ministra de Sanidad durante el segundo gobierno de Largo Caballero. No obstante, la guerra civil y la posterior dictadura significó un retroceso en todos los frentes. Por un lado, la derogación de las leyes conquistadas y de las medidas que alentaban a la mujer al espacio público. Por otro, con la caída de la República se desarmaron los proyectos educativos destinados a la alfabetización. A la falta de espacios e incentivos educativos se suma la debacle económica en la que estaba sumergida la España de posguerra. Situación por la que muchas mujeres, con sus padres, hermanos, hijos o maridos muertos, encarcelados o exiliados, tuvieron que ocupar el mando de la casa y buscar complejos modos de subsistencia, teniendo que abocarse a trabajos que infravaloraban la mayoría de las veces sus capacidades. En este contexto, las niñas y adolescentes también debieron contribuir al sustento del hogar, ya sea en las tareas domésticas o en la crianza de sus hermanos más pequeños, ya sea incorporándose ellas mismas al trabajo. No es extraño, por lo tanto, que en los primeros años de la posguerra aumentara el abandono escolar femenino, ya sea que las mujeres fueron vitales para mantener la economía española, e incluso en otros ámbitos tampoco reconocidos como la resistencia clandestina. Un motivo no menos imperante en el clima represivo fue la siniestra y omnipresente vigilancia del nacionalcatolicismo, que se erigió durante toda la dictadura, imponiendo unos vetustos modelos que retraían a la mujer al siglo XVI. Así, las perfectas calzadas del siglo XX tendrían que aprender a convivir bajo un severo control gestionado por la sección femenina. Si bien el paradigma de feminidad elaborado por esta institución no fue asumido por todas las mujeres de la época de igual manera, el estudio de Barrera infiere que sí es un hecho histórico demostrable que el discurso de la organización estuvo presente en la experiencia de todas ellas y se configuró como una pieza fundamental en la construcción de identidades propias y de marcos de referencia para la acción individual y colectiva. Así, la imposición de un estilo afectivo femenino tan restrictivo, junto con, cito textualmente, la amenaza constante de desgracias y deshonras que se ceñían sobre quienes se atreviese ya no a transgredir, sino sencillamente a cuestionar la validez de aquellas directrices, dirigieron hacia la confusión, la apatía e incluso el sufrimiento emocional a buena parte de estas generaciones de españolas. Cierro la cita. Y así, la falta de libertad de expresión y la implantación en su lugar de espacios de vigilancia sembraron con diferentes tipos de violencia epistémica, emocional, intelectual, física, la cotidianidad de las mujeres educadas bajo el franquismo. Ahora bien, esto en cuanto a las mujeres en general, pero ¿qué pasaba con quienes querían escribir? Estas escritoras malditas que decidieron enfrentarse al franquismo. De modo que la mujer escritora debió enfrentarse a múltiples dificultades para llevar adelante la labor intelectual. Primero, tener la posibilidad de una formación que le diera las herramientas y la necesidad de la escritura. Segundo, encontrar el espacio económico y familiar que le permitiera dedicarse a la tarea intelectual. Por otro lado, además de superar la censura con la que también debieron lidiar los hombres,
la mujer debió superar la implícita condena social que señalaba sus labores eruditas como inferiores a sus ocupaciones hogareñas: administración del hogar, cuidado de los hijos, dedicación al esposo. Con todo ello, no es extraño que el canon literario femenino se haya visto resentido durante los años de la dictadura. Y aunque son muchas las mujeres que lograron superar las dificultades y dedicarse a la escritura, dentro de ese panorama intelectual abanderado por hombres, quedaba aún un nuevo paso que fue para algunas imposible de franquear: ganarse el favor de los críticos, mayormente hombres, y hacerse sitio en el canon. En las historiografías literarias publicadas durante el franquismo son pocas las mujeres que entran en la nómina autorial, y si lo hacen, las referencias a sus obras suelen ser o bien anecdóticas o bien centradas en una lectura masculina y superficial de los aspectos considerados femeninos. El conflicto al que se enfrentan los estudios filológicos y culturales actuales es que la visión androcéntrica heredada por la dictadura se ha perpetuado, transmitiendo un canon preeminentemente masculino. Por supuesto, hay estudios concretos de escritoras, análisis de obras sueltas y ediciones recientes de muchas obras descatalogadas. Pero los rescates particulares, si no están articulados en una visión panorámica, no son suficientes para replantear el canon literario de la dictadura. Solo hay que echar un vistazo a las historiografías que siguen ostentando consagrado prestigio y que se resisten, aún avanzado el siglo XXI, a la recuperación y reparación de un canon más acorde a los hechos. No se trata, por lo tanto, de eliminar a los hombres de la historia de la literatura española, pero sí de sumar todas estas voces que llevan ya demasiado tiempo relegadas. Bien, voy a hacer un recorrido hasta que me indiquéis que ya me estoy pasando el tiempo por algunos premios primero, porque el circuito de premios literarios fue muy importante para la consagración de algunas escritoras. Entonces, primero por el circuito de los premios y después por algunos de los nombres que, a mi entender, deberían ser revalorizados dentro de ese canon literario. En la posguerra encontramos, si bien encontramos algunas narradoras que habían realizado sus primeras producciones antes de la guerra, pensemos en Concha Espina, Carmen Di Casa, Elizabeth Mulder, Carmen Conde, y siguieron produciendo a veces con intervalos durante la dictadura, el punto de inflexión en la narrativa femenina de posguerra y la configuración de un nuevo arquetipo femenino se inicia en 1945 con Nada, de Carmen Laforet. Con el personaje de Andrea surge un contramodelo que se enfrenta a las exigencias del régimen para las mujeres, denominado por Martín Gaite, como ya sabrán, como la chica rara. La rareza de Andrea, ese personaje, podría explicarse hoy como un proceso de autoafirmación femenina por medio del desarrollo de intereses intelectuales y artísticos, y en el centro de su revolución estaba la búsqueda de la libertad. La crítica literaria, en menor o mayor medida, ha incorporado la importancia de Nada y la convulsa trayectoria de Carmen Laforet en pugna constante entre la creación y los condicionamientos sociales. No olvidemos que terminó siendo madre de 5 hijos y también durante mucho tiempo tuvo un bloqueo que le permitió seguir escribiendo y desarrollando la carrera de la manera que hubiera sido si no se hubiera volcado a la familia. También se habla mucho de esa figura huidiza, de la sexualidad negada y de esa mujer que, como Caballé y Rolón, la denominan mujer en fuga. Sin embargo, detrás del sonido que despertó el texto de Laforet también quedaron silenciadas otras autoras y otros personajes con un mayor potencial subversivo. Uno de los casos es la Helena, perfilada por Dolores Boilladós en Aguas Muertas. Esta novela se presenta, al igual que en Nada, al Premio Nadal y queda finalista. Incluso la autora manifiesta que su obra fue la que pergeñó el premio. Cito textualmente palabras de la autora en una entrevista a Albor. Dice: Santiago Nadal, de Destino, me dijo que había creado un premio, dando la casualidad que yo era amiga de Eugenio Nadal, y me dijeron que con mi novela se había forjado la idea de ese premio y la instaron a presentarse. Pero bueno, finalmente el galardón no se lo dieron a Dolores Boilladós. Ella dice que por cuestiones personales, bueno, hay una especie de farándula literaria de por medio. Ella dice que por motivos personales, pero no obstante, lo más seguro es que también influyera en la decisión el carácter insurrecto de la novela Aguas Muertas y las escasas probabilidades de pasar la censura, no solo por el texto, sino también porque la autora era abiertamente republicana.
En 1949, Boyza II, con su marido, deben exiliarse por una denuncia. Primero se exilian en Venezuela y después en Estados Unidos. En 1966, la autora gana el premio mexicano Don Quijote con otra novela, con Retorno, una novela que habla de la experiencia del exilio, y está publicada en la editorial España Errante. Gracias al galardón, se publica al poco tiempo Aguas Muertas, en Madrid, pero ya en 1970, y 26 años después de la escritura original de ese texto. Actualmente es muy difícil de conseguir, hay que rastrear por bibliotecas, y luego lo tuve que pedir por intercambio bibliotecario para que me pudiera llegar, y no hay reediciones del texto. Bien, las premiadas, vamos un poco a ese punto de partida, que son los premios durante el franquismo. Bien, el galardón de la editorial Destino evidentemente fue aliento creativo y esperanza para las narradoras que comenzaban a dar sus primeros pasos escriturales en la posguerra. No obstante, y aunque esta primera edición fue otorgada a una mujer, si reparamos en las cifras generales, solo 6 de los 32 premios entre 1944 y 1975 fueron para mujeres, y mayoritariamente en los años 50. Fue galardonada Carmen Laforet, Elena Quiroga, Dolores Medio, Luisa Forellad, Carmen Martín Gaite y Ana María Matute. En este periodo solo una mujer fue finalista, que es Eulalia Galvarriato, con 5 sombras, que Eulalia Galvarriato era la mujer de Dámaso Alonso. Si prestamos atención a otros premios de novela, como por ejemplo el caso del Premio Nacional de Literatura, entre 1940 y 1975, con algunos años de interrupción, se otorgan 26 galardones, de los cuales solo 3 son para mujeres. Concha Espina, que pertenecía a la generación del 98, Carmen Laforet, con un cambio radical respecto a Nada, con la novela La Mujer Nueva, y Ana María Matute con Los Hijos Muertos. El texto de Ana María Matute también recibió el premio de la crítica de narrativa castellana, que había sido instaurado 3 años antes. En este caso, en el caso de los premios de la crítica, solamente 2 mujeres recibieron el premio, Ana María Matute y Elena Quiroga. Otro de los galardones que nace en los años 50 y que mantiene hoy un consagrado prestigio es el Premio Planeta. De los 24 premios entre el 52 y el 75, solamente 5 fueron para obras producidas por mujeres. Pequeño Teatro de Ana María Matute, El Desconocido de Carmen Kurtz, Las Hogueras de Concha Loz, A Tientas y a Ciegas de Marta Portal y La Gangrena de Mercedes Salisach. En este panorama, además, hay que tener en cuenta 3 factores. Este es el panorama de los premios más importantes de la época. Bien, primero, no son muchas las mujeres escritoras que pudieron entrar a un circuito literario de premios. Algunas ni siquiera pudieron publicar durante la dictadura y mucho menos acceder a uno de estos premios. Segundo, aunque la recepción de los premios significó un avance en la trayectoria literaria de muchas de estas mujeres, para la mayoría de ellas la producción fue compartida con otras actividades y obligaciones, de modo que la falta de dedicación exclusiva al quehacer literario impidió la conformación de una obra más extensa. Y por último, muchas de las novelas premiadas debieron esperar hasta el siglo XXI para tener nuevas lecturas, estudios críticos, reediciones y la revalorización de las autoras dentro del canon literario. Es decir, la concesión de un premio literario abría el camino, pero no consolidaba el espacio de la mujer escritora, como sí sucedió con muchos hombres. De las autoras galardonadas, las que han tenido una acogida más amplia, acompañadas por la crítica y los lectores, han sido Carmen Laforet, Martín Gaite y Ana María Matute. El resto de las galardonadas no han logrado igual suerte de permanencia. Veamos un poco algunos de los ejemplos. Luisa Forellad escribió Siempre en Capilla, ganó el premio, pero luego se silenció totalmente hasta una segunda novela en el año 2006, que fue Fuego Latente. No tuvo prácticamente una producción, quedó totalmente bloqueada después de la primera novela. Y después tenemos casos totalmente contrarios. Por ejemplo, Mercedes Salisach cuenta con 15 novelas durante la dictadura. Recibe el Premio Planeta en 1975 y continúa en Democracia incluso hasta una treintena de novelas. No sé si alguna ha trabajado su obra o la ha escuchado, pero dentro del canon es prácticamente inexistente.
Otro caso que requiere especial atención, y este caso, Mercedes Alizach y Luisa Foreyat, hoy en día las nombramos a los estudiantes o en un congreso y son prácticamente desconocidas. Elena Quiroga es un poco más conocida, pero a veces no por su narrativa, sino porque fue una intelectual que, una de las pocas, de las primeras, en conseguir un puesto destinado por tradición a los hombres. Es la segunda mujer en ingresar como académica de número a la Real Academia Española. La primera fue Carmen Conde en 1979. Quiroga fue elegida en 1983, tomó posesión en 1984 de la silla A. Aunque en su inclusión en la academia se destacó la innovación literaria y el valor técnico de su prosa, acentuó Villanueva, es una de las escritoras que destaca por sus preocupaciones técnicas y más concretamente por su tratamiento novelístico del tiempo, inspirado en fuentes filosóficas explícitas con claridad. Y muchos críticos de prestigio han alabado la hechura de sus textos, el estudio de sus obras sigue siendo poco visitado, no está dentro del canon. Su primera novela, de 1949, La soledad sonora, poco después fue premiada con el premio Nadal en el 51 por Viento del Norte. Crea además un personaje en Tristura, que es el personaje de Tadea Vázquez, muy afín a otros personajes femeninos literarios de la posguerra. Es otra niña huérfana de madre, con padre ausente, como la protagonista de Nada, de Entre Visillos, de Primera Memoria, o de Nosotros los Riveros, de Dolores Medio. Quiroga no aparece en los planes de estudio, aunque su escritura haya sido comparada con la mejor época de Miguel Delibes, de Luis Martín Santos, de Rafael Sánchez Ferlosio, de Joyce o incluso de Faulkner. Y ahora vamos a otro grupo de novelistas, que son las que obtuvieron premios y luego fueron censuradas. Es decir, obtener un premio no nos daba ninguna inmunidad. Quienes debieron superar la censura de algunas de sus obras, algunos ejemplos son, por ejemplo, el de Carmen Kurtz, cuya insistente denuncia de la situación de la mujer en el plano legal, educativo, social y económico no pasará desapercibido por el organismo censor. Impedirá la publicación de 2 novelas y mutilará o suprimirá párrafos del resto de sus obras. En el 55 recibió el premio Ciudad de Barcelona por Duermen bajo las aguas, pero el mismo año suspendieron la publicación de La vieja ley, por atacar a la moral en múltiples pasajes. La osadía del personaje protagonista, que era Victoria Iturbe, radicó en la defensa del deseo sexual femenino. Relata el encuentro con 4 hombres diferentes y promulga la igualdad de los marido y mujer y además denuncia las condiciones de la educación femenina en la posguerra. En 1956 va a ganar el premio Planeta con El desconocido, que también es bastante reivindicativa. Habla de un prisionero de la División Azul que vuelve de la URSS y se reencuentra con su mujer y lejos de ese idilio del reencuentro del héroe que ha ido a luchar contra los rojos, plantea problemas de convivencia. Él es un extraño y ella no quiere saber nada con su vuelta porque había reafirmado su libertad. Se aborda además el intento de suicidio de Domi, la mujer, que está arrastrada a él por las convenciones del matrimonio. La otra piedra con la censura la tuvo con Al lado del hombre, que fue prohibida su publicación en el 59 y finalmente la autorizaron en el 61. Otra de las mujeres interesantísimas en este panorama es Elena Soriano. Elena Soriano había sido purgada de su profesión como maestra. Este también es un punto en común con muchas autoras. Muchas son purgadas de su profesión como maestras. No tienen cómo sobrevivir y se dedican al periodismo y a escribir novelas para poder sobrevivir. Es decir, frente a esa purga que les han hecho dentro de la educación, se van hacia la escritura. Bien, empieza su trayectoria Elena Soriano con Casa Menor, que está situada temporalmente entre los antecedentes de la Guerra Civil y el estallido. Y después crea una trilogía, que es lo más magnífico, que es Mujer y Hombre. Y está compuesta por 3 novelas, Espejismo, Medea 55 y La Playa de los Locos. La Playa de los Locos tiene un expediente de censura negativo en 1954, pero Soriano, con sus ovarios bien puestos, decide que la va a publicar igual. Y su editor la apoya. Casi un acto de suicidio literario para la época. Publican una
una novela no venal, es decir, sin autorización, pero para no ser vendida, sino simplemente distribuida entre los amigos. Esto enfurece a la censura y le prohíben publicar cualquier novela durante todo el franquismo. No puede volver a escribir, no puede volver a publicar, por lo menos. Lo cual, este veto a la autora no solo le impide publicar obras nuevas, sino que va a obstaculizar una producción que había despegado con vitalidad y va a sumir a la promesa literaria de Soriano en un retraimiento. A partir de aquí su escritura deriva hacia el ensayo o los relatos breves. Pero, muy superviviente, decide crear una nueva cosa, que es una revista literaria que fue de vital importancia para aglutinar a muchos escritores e intelectuales de la época, que fue El Urogallo. Descrita esta revista por la propia autora como un acto de fe en la literatura. La fe en la literatura como herramienta de cambio fue para ella y para muchas escritoras que subsistieron fronteras adentro de la dictadura una luminiscencia a la que aferrarse, un modo de agujerear las sombras a las que habían sido relegadas. Entre las páginas del Urogallo se reunieron escritos y escritores, tanto españoles como latinoamericanos. Prestaron sus plumas al proyecto de Soler Pablo Neruda, Juan Benet, Blas de Otero, Jorge Guillén, Francisco Ayala, Rafael Alberti, José Hierro, Francisco Umbral, Sábato, Mario Vargas Llosa. Esta revista fue el cierre de la soterrada lucha por la palabra que ejecutó Elena Soriano a lo largo de más de 20 años. Y en Democracia, pues escribió otra novela que es Testimonio Materno, que es sobre la muerte de un hijo. Entre las otras de las escritoras purgadas, ahora ya las pasaré más rápido porque creo que ya me estoy excediendo de tiempo. Bueno, tenemos a Dolores Medio, que Dolores Medio sí ha sido últimamente más reivindicada, especialmente por algunas tesis que han salido en torno a su figura. También había sido purgada como maestra y termina escribiendo. Es especialmente interesante la novela Viviana, que no es tan conocida. En Viviana habla de una ama de casa, una mujer que se suma a las luchas iniciadas en Asturias y que recorrieron gran parte de España en el 62, a las luchas mineras, y Viviana, la protagonista, termina siendo interrogada por la policía y siendo presa. Entonces, Dolores Medio aquí va a recuperar su propia experiencia porque no solo participó en esas manifestaciones de las huelgas mineras, sino que también pasó un mes encerrada en la cárcel por haber participado de estas protestas. El tiempo en prisión después va a ser relatado en otra novela de Dolores Medio, que es Celda Común. Otro de los nombres interesantes en esta constelación de mujeres es el de Concha Loz, que batió el récord increíble para el franquismo de tener 2 premios Planetas durante el franquismo. El primero en 1962 por Los Enanos y luego en 1964 por Las Hogueras. Pero al primero tiene que renunciar porque tenía el manuscrito en otra editorial que no se lo iban a publicar por tener miedo a la censura, precisamente. Finalmente renuncia al premio de Los Enanos, pero sí que llegaron a otorgárselo y después finalmente tuvo que renunciar. Concha Loz escribe uno de los primeros testimonios sobre la guerra, escrito dentro del franquismo, pasando la censura y con hechura femenina, que es El Caballo Rojo. El Caballo Rojo cuenta el éxodo con su familia desde Castellón a un pueblito que se llama Lorca y cómo vive toda ella y su familia desde los bombardeos hasta la subsistencia femenina. Evidentemente tuvo problemas con la censura, tanto con El Caballo Rojo como La Madama, que es como casi la continuación del Caballo Rojo, pero bueno, aceptó los cambios, que fueron bastante benevolentes, no le hicieron cambiar demasiadas cosas, y pudieron publicarse sus novelas. Después también tenemos a Eulalia Galvarriato, que fue la esposa de Dámaso Alonso. Ganó, o quedó finalista del Premio Nadal con 5 sombras, con muchísimo potencial y no escribió más novelas. Dejó en
segundo plano su producción para dedicarse a la labor de esposa. Dice en una de las entrevistas, que esto es bastante interesante de analizar, dice: yo he dedicado mucha parte de mi tiempo a mi marido, no es que me haya sacrificado, pero tanto su madre como yo estábamos atentas a él completamente. La mejor realización de la mujer es casarse y cuidar de sus hijos, es la tarea principal, para lo que estamos hechas. Después pueden escribir si quieren. Y así funcionó su vida, dejando de lado su proyecto escritural para dedicarse a las correcciones y ser un poco secretaria de su esposo. Otro de los ejemplos que tenemos es el de Eugenia Serrano, también periodista, y bueno, con una impronta femenina, no solamente dentro de sus novelas, sino también en los artículos periodísticos que tenía. Y os presento las últimas dos escritoras, que son Concha Castroviejo y Carmen Miesa, que son escritoras que se habían exiliado, en el caso de Concha Castroviejo, ya un poco más grande. En el caso de Carmen Miesa, era muy jovencita, era una niña cuando se exilia con su familia. Son escritoras que se fueron, que volvieron y que escribieron dentro de España enfrentándose a la censura. E incluso con temas que tienen que ver con el exilio, con la diáspora y con la situación incluso de las segundas generaciones en el exilio, como es La imposible canción de Carmen Miesa. Se acerca, bueno, eso, a la experiencia de la diáspora, a la historia familiar y al exilio familiar. Bien, este es un recorrido muy rápido por algunos de los nombres que creo que deberían revalorizarse. Y ya para cerrar, pues como conclusiones, estas escritoras son las escritoras resilientes, que no solo lograron adaptarse a un universo en sombras, sino que emergieron con voz propia. Sus personajes dieron entidad a aquellas que permanecían amordazadas. Sus imaginerías se enfrentaron a la educación religiosa y sentimental impuesta. Agrietaron la realidad con la sospecha de que podría existir otra patria cotidiana. Forjaron una poética de la resistencia y, como hecho fundamental, contribuyeron al avance intelectual de una España estancada. Pese a la crítica que las arrinconó y soslayó, aprendieron a transformar el atribuido carácter femenino de sus obras en denuncias feministas, dejando acta poética de la falta de libertad, de los abusos físicos y psicológicos, de las carencias en la educación y las escasas perspectivas de futuro. Y en la mayoría de los casos, lo hicieron con innovación en la técnica narrativa, con juegos de perspectivas y narradoras, con un gran catálogo de recursos retóricos. Desde el lugar de confinamiento, desde los visillos, desde el cuarto de atrás, tejieron redes y aunaron voces que evidenciaron el lento martirio de 3 generaciones de mujeres. Una vez acabada la dictadura, cuando el tiempo del silencio y de las aguas muertas hubo acabado, quedaban aún las secuelas de tantos años de opresión. Fernando Larraz y Diego Santos hablan de una anomalía de la que provenían todas estas escrituras. Sus efectos, los de esta anomalía, sobre las poéticas y los cánones literarios gestados bajo el régimen de Franco se sienten hoy en día. Allí, en el momento en que finalmente podían ser leídas a la luz de la libertad, la gran mayoría perdió la batalla contra el olvido y siguieron siendo malditas. Ahora, casi 50 años después, es nuestro deber filológico, pero también ético y político, conferirles la centralidad en el canon que les fue negada. Bien, eso es todo y quedo abierta. Muchísimas gracias por escuchar y por el intercambio que espero que tengamos ahora. Bueno, muchísimas gracias, Luz. Realmente muy interesante, sumamente interesante, y también para mí me ayudas a descubrir, por lo menos en mi caso, muchísimas escritoras que no conocía. Quizás uno ubica más a las del exilio, algunas de ellas, o a las más conocidas, ¿no? Pero hay todo un universo de escritoras que realmente no conocía. Bueno, abrimos un tiempo para las preguntas, para las consultas, para el debate. Bueno, empiezo yo. Puedo empezando a preguntar yo, ¿no? ¿Conocéis? A ver, ¿cuál es el canon que estáis manejando ahora
de escritoras de esta época en Argentina, para saber un poco también qué es lo que se está trabajando por ahí, ¿no? Bueno, si querés te cuento un poco. Yo, que estoy en literatura española contemporánea, y justamente hace una semana estuve en la defensa de una tesis doctoral de la UBA que trabajaba tres narradoras españolas del franquismo, pero obviamente son los tres nombres que vos mencionaste: Matute, Laforet y Carmen Martín Gaite. Y más o menos son los nombres que todos barajamos. El repertorio de nombres que vos traes acá, la verdad que es absolutamente desconocido. No, yo no tenía ningún nombre ni de las exiliadas, ni de las que sufrieron encarcelamiento, ni tampoco de la enorme cantidad de mujeres que escribieron durante el franquismo y hasta que lograron publicar dentro o fuera de España. Lo que yo me preguntaba cuando te escuchaba es qué diferencia, por ejemplo, como no las conozco, pregunto algo bastante básico: ¿qué diferencia el recorte temático que abordan estas escritoras que fueron censuradas y demás con respecto a Nada de Carmen Laforet? Porque vos mencionabas que el premio Nadal, que bueno, es lo que siempre se dice, ¿no? Cada vez que se habla de Carmen Laforet, que la consagración que significó para ella obtener el premio Nadal en los 40, bueno, parecía que habría un cierto camino que obviamente se clausuró ahí mismo. Pero una novela como Nada, no podríamos decir que es una novela testimonial de denuncia que mínimamente roce los temas del régimen y de la situación de la mujer en la España franquista. Estas otras novelas y novelistas que vos mencionás, ¿son textos testimoniales? ¿Cómo es el planteo? Son planteos ficcionales en la gran parte bueno, excepto el de las que son las presas. De las presas políticas sí son testimoniales, algunos del exilio también son testimoniales, pero las que escriben dentro de España, claro, tenían que esconderse detrás de las ficciones. Entonces, para poder pasar la censura, un relato testimonial que fuera crítico, evidentemente no iba a pasar. Entonces, son ficciones de la misma manera que son ficciones las de toda la generación de hombres que escriben durante el franquismo. Yo creo que Nada sí que abre un camino muy grande para demostrar, aunque no hay una crítica explícita, pero sí se pone el foco en esa subjetividad femenina de Andrea y se muestra que hay otras opciones de escritura, incluso peyorativamente llamados el tremendismo de esa época, pues es desnudar un poco el alma femenina. Y si leemos entre líneas, una de las cosas que yo reivindico a veces cuando enseño Nada es la figura de la maternidad dentro de Nada. En Nada hay violencia de género. Tenemos ese personaje de Gloria que es maltratada por su marido físicamente y también intelectualmente. Y después hay otro personaje que es el de Margarita, el de la mamá de Ena, que habla de el poco deseo de ser madre que tenía y de cómo se sentía frente a la maternidad. No, durante mucho tiempo no son explícitas las denuncias en ninguna de las autoras que va a seguir, pero por ejemplo ya con Dolores Medio, evidentemente ella no sigue la línea existencialista, sigue la línea de la narrativa social, y ahí sí comienza ya a jugarse un poco más, marcando, por ejemplo, con este ejemplo que ponía de Viviana, de la lucha, un poco la experiencia de una ama de casa con la lucha política, y si bien hay cosas autoficcionales, por así decirlo, de la autora, no, los personajes siguen siendo un narrador heterodegético, tercera persona, y alejadas
de las referencias personales. Otros casos, como por ejemplo el de Concha Loz, que os comentaba, que escribe esa primera narración sobre la guerra, lo hace a partir de su propia experiencia, pero también mostrando o ideando personajes en tercera persona para alejar y para que no le caiga sobre ella esa responsabilidad en la censura. Y las temáticas son variadísimas, desde cuestiones que se entienden como mínimas, como mínimas del universo femenino. Aparecen muchas tramas, por ejemplo, que transcurren en colegios de señoritas, en donde ahí se deja vedada, por ejemplo, escenas de amor entre chicas, se dejan vedados algún aborto que pueda haber ido por ahí, siempre hacia el final, seguramente para evitar la censura, castigados socialmente, pero están ahí. O sea, a pesar de ese castigo social que se le hace, quedan emitidos. Y después bueno, el tema de la desconformidad con los matrimonios, aparece en algunas el tema del suicidio femenino como una manera de escapar de los matrimonios que la ley no te lo permite. Esas denuncias también aparecen a la educación restrictiva de las mujeres. Entonces, muchas de estas novelas fueron entendidas como, bueno, problemas de mujeres, problemas femeninos, y descartados por eso también por la crítica, sin poder leer esa segunda lectura. No sé si respondo o me fui por las ramas. No, yo no me refería, cuando hablaba de que la promesa de que se abría un camino que se clausura ahí, no me refería a las autorrepresentaciones femeninas que hay en la novela, que son muy evidentes y que aportan un grado de novedad, sino que había como una promesa de una serie de escrituras femeninas que siguieran a esta. En ese sentido, digo que fue un camino que se truncó, o fue una promesa un poco que quedó allí con el nombre de ella, sobre todo por estas cuestiones. Yo pienso mucho en relación con las poetas contemporáneas. No sé si vos eso lo has también evaluado, trabajado, el cruce con lo que pasaba ya no en el género narrativo, sino con las poetas que han nacido en las mismas fechas que estas escritoras que vos mencionás. Pienso en Gloria Fuertes o en Ángela Figuera y Merich, en fin, que no sé si lo has pensado, lo has trabajado en relación con ellas, cómo ha sido el decurso y la posibilidad de publicación y de ser incluidas o no en el canon. Sí, lo he pensado también, sobre todo, sí que me he abocado más a trabajar la de las novelas, por el sencillo hecho que tenía que recortar. pero sí que van muy, incluso, por ejemplo, Ángela Figuera, bueno, Gloria Fuerte, que tú has nombrado, sí que van, o sea, las relaciones son prácticamente iguales de ese enfrentamiento con la censura y la posibilidad de publicar. Bueno, Ángela Figueras termina publicando algunas cosas en México porque es imposible publicarlo dentro de la poesía social, dentro de las fronteras españolas. Y también el retraimiento, es decir, la parálisis, porque no solamente hablamos de la censura, hablamos de la autocensura. Hay cosas que se sabe que ya no se pueden escribir, entonces los propios escritores y escritoras se limitan a esa escritura. Entonces sí, evidentemente, en la poesía pues también tendríamos que rastrear, y hay muchísimos más nombres pendientes de poder reinsertarse en ese canon. Claro, yo lo que he hecho es un seguimiento de las historias literarias, de las historias de la literatura, en las que nos pasamos nosotros mismos en los programas dentro de la carrera. Tenemos toda una nómina de historiografías literarias para que estudien los estudiantes. Si los estudiantes van a esas historiografías literarias, no van a encontrar los nombres que yo he traído aquí. No van a encontrar presencia femenina, y parece que las únicas 3 escritoras que existieron fueron precisamente la Foret, Martín Gaite y Matute, que son magníficas,
¿vale? No vamos a decir que no, porque efectivamente son magníficas, pero ¿qué pasa con todo el resto? Parece que fuera totalmente, que solamente hubieran escrito los hombres. Entonces, cuesta mucho sacarse esa estructura de ese canon que se hizo durante el franquismo, incluso ahora en democracia, porque las historias de la literatura nuevas, ¿qué hacen? Se basan en las anteriores, ponen algún nombre nuevo y hasta hacen alguna lectura más novedosa, pero siguen repitiendo los mismos nombres que se han heredado desde las historias de la literatura que se hicieron en los 60. Y estamos hablando de los grandes nombres de las historias actuales. Tampoco hay tantas historias de la literatura centradas específicamente en poesía. Hace falta, de hecho es una de las discusiones que tenemos a veces, bueno, discusiones de los debates que tenemos precisamente con Chelo, que es la especialista en poesía dentro de nuestro departamento, en donde, bueno, es que hace falta todavía y hacer un mapa de todo eso. Acaba de salir dentro de poesía la historia de la poesía de Prieto, en donde es magnífica y es muy, muy, muy amplia, pero es muy, muy reciente. Quiero decir que todavía hay muchísimo por indagar y muchísimo por estudiar, no solamente en el campo de la poesía y de la novela, también en el teatro. También uno de los proyectos que tenemos en marcha es una base de datos en donde se incluya todo lo que se ha escrito, pero bueno, es una base de datos que nos va a llevar muchísimos años, y se dé lugar también a esas escritoras que no han sido reconocidas, pues, dentro de la poesía, dentro de la novela, dentro del teatro. Y coincido totalmente, Marta, con lo que me estabas comentando de la trayectoria de Carmen Laforet, que quedó muy cortada a partir de nada, no volvió a ser la misma su escritura. Bueno, gracias, Luz. Luz, yo quería preguntarte, porque en una de las escritoras, creo que Kurtz, decías que se volcó a la literatura infantil, y yo pensaba si fue una estrategia de otras escritoras, porque es como un espacio más tolerado para la mujer, ¿no? En ese contexto. Sí, de hecho has hecho una pregunta que yo me vengo preguntando y que quiero indagar hace tiempo. De hecho estoy intentando a veces, esos que vienen algunos estudiantes, y no sé qué hacer para mi TFM, no sé qué hacer para mi trabajo de grado, de máster, de tesis, de tesina, y últimamente les he propuesto hacer itinerarios de la literatura infantil y juvenil durante el franquismo, porque me ha parecido muy interesante lo que tú dices, porque precisamente he visto que muchas de las escritoras han dejado de escribir y se han dedicado a la literatura infantil y juvenil. Escritoras y escritoras de novelas y poetas, los dos nombres que dijo Marta, tanto Gloria Fuertes como Ángela Figuera, terminaron con escritura infantil y juvenil. O sea, esa deriva, creo, y ahí has dado en la tecla, esa deriva hacia lo infantil y juvenil es una forma de seguir subsistiendo, de no alejarse de la escritura, pero de ser menos nocivos, menos nocivas, digamos, sus ideas para el régimen. Aún así, bueno, la escritura había organismos censores especializados en la escritura infantil y juvenil. Digamos que la censura la iban a tener que pasar igual, incluso con más detalle todavía si iba destinado a niñas y jóvenes. Pero sí que se da mucho el caso. ¿Alguna otra pregunta para Luz? Tenemos unos minutos, estamos un poquito atrasados con la mesa siguiente, pero empezamos más tarde también la conferencia, así que tenemos unos minutos más. Quería preguntar, bueno, si había escritoras, digamos, no malditas, ¿no? Sino como benditas por el régimen, que tuvieran cierta visibilidad en ese momento, que fueran leídas o premiadas,
Y bueno, y si ese era el caso, ¿qué había pasado después, ¿no? Con esas lecturas. Sí, efectivamente sí que había algunas que eran afines a la falange. Te doy uno de los ejemplos, es Mercedes Formica, en donde sí su escritura estaba muy afín al régimen. em, Había sido, bueno, también son contradictorias, porque por ejemplo Mercedes Formica había tenido una gran trayectoria, pero en algún momento se comenzó a replantear su propia militancia en la falange, eh, y precisamente venía de la reivindicación económica y profesional de la mujer, digamos. Fue tomada, incluso era jurista y trabajó para cambiar el Código Civil a favor de la mujer en el 58, y fue una de las escritoras malditas porque no fue valorada dentro del canon, tampoco el canon posterior, por su relación con el franquismo, abierto totalmente. Es decir, los escritores más progresistas no querían saber nada de esta mujer, pero después los escritores del franquismo tampoco, porque parecía que los había traicionado, pidiendo y ayudando a la revalorización de la mujer no solamente dentro de su literatura, sino también como jurista dentro de las leyes. Y sí, hay muchos casos de mujeres eh, que trabajaron directamente y abiertamente para el régimen. También hay literatura que también ha sido muy mala. O sea, no solamente vamos a decir todas las autoras son excelentes y tienen una gran hechura. O sea, dentro de todas las nóminas hay también escritoras que quizás no merezcan ser recordadas, pero hay otras que sí. Entonces ahí está el tema. Francisco, ¿querés consultar? Sí, bueno, gracias Luz por la exposición. Bueno, primero un comentario, qué pesado Dámaso Alonso, ¿no? Que necesitaba de la esposa y de la madre a su servicio. Pero bueno, más allá de esto, respecto de este premio Nadal, ¿no? Que concentra tantas premiadas durante la década del 50. Ahí, digamos, lo que me llamó la atención es que justamente se corta en la década del 60, que es la década a nivel internacional de las olas feministas. Entonces pareciera que mientras que, ¿no? En otros países empiezan una serie de reivindicaciones, de visibilizaciones, al contrario, dentro del franquismo se refuerza, ¿no? El silenciamiento, incluso yendo más atrás de lo que se había logrado en los 50. Esa no es una pregunta, es como una intuición para ver cómo lo ves vos. No lo había pensado, pero sí que es que es una muy buena hipótesis. Sí que creo que se puede pensar desde ahí. A mí también me llamó mucho la atención de pronto, esa cantidad de premios en los años 50 y que después quedara otra vez la mujer totalmente relegada, como esa pérdida de que se les iba de las manos la figura de la mujer escritora y que vuelve a retraerse. Sí, sí, puede ser totalmente plausible, sí. Pero es eso, los premios, yo traje los premios porque es la manera quizás que yo tuve para empezar esta investigación fue viendo quiénes habían sido premiadas. ¿Cómo rastrear a estas mujeres si no están en las historias de la literatura? Yo mi primer paso fue eso, y después coger las historias de las literaturas y rastrear a todas las mujeres que aparecen, y de qué manera aparecen. Entonces, claro, aparecían muchas a veces mujeres en relación, por ejemplo, Concha Loz. Concha Loz aparecía en relación a una colección que había salido en Barral, pero no se dice en algunas historias de literatura ni que fue 2 veces premiado con el Planeta, ni la importancia que tienen sus obras dentro de la recuperación de la memoria histórica. Todo eso borrado. Simplemente una de las escritoras de la colección Barral.
Entonces Y, eso es lo que y me llamaba la Luz, atención. y en la academia nadie, ¿no? ¿Había alguien que fuera profesora, que estuviera con algún puesto en ese ámbito? Dentro de la academia, dices, como profesoras. Como Bueno, profesora, como... ujú, pues era un universo muy masculino todo. Es eso, una de las primeras después en tener un reconocimiento intelectual. Claro, las mujeres estaban para criar los niños, no para estudiar. Suficiente que algunas mujeres pudieran estudiar la carrera de filología, por ejemplo, o de letras, como es el caso, justamente que acaba de volver a traerlo a colación Francisco, como es el caso de Eulalia Galvarriato con Dámaso Alonso. Eulalia Galvarriato estudió con Dámaso Alonso. Se conocieron y después ella, en el momento que se casaban las mujeres, por más que tuvieran una carrera universitaria, en el mejor de los casos, que lo hubieran conseguido, se desvinculaban de su profesión y a criar niños y a atender y ser secretarias del esposo, en el mejor de los casos. Pero bueno, hemos avanzado. Aquí ya somos mayoría mujeres. Sí. Bueno, la verdad es interesantísimo. Tenemos otra mesa, por eso si hay alguna consulta o comentario, uno más, podemos dar. Realmente nos quedaríamos escuchándote mucho tiempo, Luz, porque es Sí. muy interesante y a uno se le van ocurriendo muchas cosas. Pero bueno, por una cuestión de orden de las mesas, tendríamos que ir cerrando, pero si alguien quiere hacer otro comentario, otra pregunta. También podéis escribir, así no retrasamos el resto de las mesas, cualquiera que necesite información o que si están interesados o interesadas en analizar alguna de las novelas. Yo tengo muchas, no todas, porque algunas que no las puedo conseguir, pero tengo gran parte y os lo puedo hacer llegar al material. Muchas gracias, Luz. Muchísimas gracias por todo, por estar presente acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotras y a vosotros por escuchar y por la invitación y por todo el trabajo que estáis haciendo. Bueno, los que quieran permanecer.